Bueno, queridos suscriptores, continuaremos leyendo la página 56 en adelante. Y dice: después de eso, los indios le dijimos a Lautaro que asaltáramos más ciudades, todas las que edificaba Valdivia, para echar a los españoles de una vez. Lautaro se entusiasmó y partimos en los mismos caballos de los españoles, nada de monturas ni patillas. Montábamos en pelo y los caballos corrían mucho mejor con los araucanos en taparrabos que con los españoles armados y sus pesadas monturas. Era una avalancha terrible el ejército de Lautaro con sus flechas, sus caballos, sus macanas y sus tías encendidas. Por donde pasábamos quedaba el fuego ardiendo como inmensa hoguera y todos tenían que arrancar. Ahora era Lautaro el conquistador. Lo aclamamos y partimos como un chifle. Adelante Lautaro en su caballo blanco con su pelo largo al viento y su lanza de madera con punta de hueso. Detrás de él 600 indios gritando a los caballos para darles ánimo. Era una polvadera espantosa la que dejaban atrás, por los caminos eran de pura tierra. Corrían a Santiago, pero ahí fue lo malo. Los españoles estaban preparados y nos esperaban con cañones y rifles. Lautaro creía que lo ayudarían los indios picunches, pero los muy cobardes se habían pasado a los españoles. Yo encuentro que es un gran insulto decirle a un gallo picunche. Yo no aguantaría si me lo dijeran a mí. Si los picunches hubieran ayudado a Lautaro, a lo mejor toda la historia de Chile habría sido distinta. Lautaro se fue a Peteroa y ahí se puso a descansar. Los españoles aprovecharon que Lautaro descansaba y de sorpresa se dejaron caer con sus cañones, rifles, etc. Nos vencieron. Al toque Lautaro le cortaron la cabeza y para asustarnos la ensartaron en una picota. Nunca entendían los españoles que a los araucanos no nos da miedo morir. Caupolicán era el toqui supremo. Todos lo conocemos por su estatua y por su teatro con águilas humanas y a veces con patinadores en hielo. Al lado de Caupolicán peleaba el cacique Galvarino, que era un indio muy encachado, bravo, huesudo, con ojos de cóndor y más fuerza que un toro. Pero a pesar de todo, un buen día lo dejaron preso en una de las peleas con los españoles. Y ese jefe dio orden de que le cortaran las manos. Galvarino estiró un brazo y se dejó cortar la mano sin pestañear. Luego estiró el otro y no dijo ni pío. Cuando se vio sin manos, le gritó a los españoles: «Todavía me quedan fuerzas para pelear contra ustedes. Cortad esta garganta que tiene sed de vuestra sangre». Pero los españoles prefirieron dejarlo vivo para que los demás indios vieran lo que les podía pasar. Galvarino esperaba. Vio que entre los españoles había un picunche que cumplía sus órdenes. Enrabiado del dolor, se tiró encima para matarlo. Los golpeaba con sus brazos sin manos. Y si no se lo quitan, lo habría muerto ahí mismo. «Os arrepentiréis de no haberme quitado la vida», le gritó a los españoles. Y cumplió su palabra porque era el más feroz en el combate. Por fin los españoles lo tomaron preso de nuevo y entonces lo ahorcaron. Caupolicán nos dijo un día: «Asaltaremos Cañete y luego una a una las ciudades que ocupan los españoles». «¡Bravo!», gritaron los indios. «¡Viva Caupolicán! Prendamos fuego a todas las ciudades. ¡Fuego a Cañete!». Pero Caupolicán quería ir a las seguras y sorprender a los españoles antes de que sacaran sus cañones. Llamó a un indio de los que tenían los españoles y le preguntó: «¿Duermen siesta los soldados de España?». «Sí», le contestó este. «Duermen todos los días después de haber almorzado». Caupolicán le creyó, pero era un indio traidor. Fue donde el capitán español y le contó todo.
Caupolicán, sin sospecharlo, preparó el asalto para esa hora y entró en Cañete con su ejército. Pero apenas habíamos entrado, los araucanos se cerraron las puertas de la ciudad y los españoles que estaban escondidos esperando este asalto nos cayeron encima. Se armó la grande. Fue una carnicería terrible. En la batalla, araucanos y españoles murieron por montones. Nos vencieron y Caupolicán fue tomado preso. Le amarraron las manos con pesadas cadenas. Caupolicán era un gran valiente y en su orgullo de indio sufría terriblemente al verse derrotado y prisionero de los españoles. Cuando terminó la batalla, la mujer de Caupolicán, que se llamaba Fresia, quiso ir a verlo con su hijo. El Toqui Supremo, amarrado con cadenas, la miró con sus ojos llenos de lágrimas por primera vez. Él sabía que iba a morir y que su hijo no lo vería más. Fresia era brava, como india que era, y esposa de un valiente. ¿No prometiste vencer a los españoles? ¿No sabes morir en el combate como un valiente? Me avergüenzo de verte prisionero y no quiero ser madre de tu hijo. Y diciendo esto lanzó a su niño a los pies de Caupolicán. Cuando ella se marchó, los españoles recogieron al niño, pero temiendo que Caupolicán tomara otra vez el mando de los indios, resolvieron matarlo. Fueron muy crueles. Lo sentaron sobre un palo puntudo y como Caupolicán era macizo y pesado, este palo le fue traspasando las entrañas hasta matarlo. Pero mientras esto sucedía, Caupolicán, como su estatua de bronce que hay en el Cerro Huelén, quiso decir Santa Lucía, ni siquiera pestañeó. El Teatro Caupolicán es para recordar el nombre de este valiente indio araucano, pero no hay una gran avenida ni hay micro. Tampoco hay teatro ni avenida ni micro que recuerde a uno de Galvarino ni de Lautaro. Yo creo que sería muy justo que hicieran una gran plaza Galvarino y algún estadio que se llamara Lautaro. También yo les pondría micro y así a cada rato nos acordaríamos de ellos. Segunda parte, la colonia. En realidad, esto de la colonia no tiene nada que ver con el agua colonia. Es el tiempo en que Chile era colonia de España, lo que quiere decir que era como su fundo. Y aquí en Chile mandaban los españoles, y a estos españoles los mandaba el rey de España. En ese tiempo casi toda América era colonia de España, porque como la descubrió Colón con carabelas españolas y gente ídem, ellos venían a América y se conquistaban a un país y listo, era de ellos. Claro, que les costó harto trabajo vencer a los indios. A cada rato se les sublevaban y había que volver a pelear hasta derrotarlos. Pero los españoles tenían armas de fuego y los pobres indios puras flechas. España mandaba a Chile grandes buques con familias enteras de españoles para que vivieran aquí, criaran hijos y después de unos años todos fueran españoles de la colonia de Chile. A esas familias el rey de España les daba tierras y fundos para tenerlos contentos, minas y todo lo que descubrieran. Ellos construían sus casas, trabajaban sus tierras, explotaban sus minas y se hacían ricos. Pero seguían siendo españoles. Yo encuentro que el tiempo de la colonia es el más aburrido. Los pobres indios acorralados en sus rucas no podían hacer nada con tantos españoles por todos lados. Yo me alegro de no haber nacido en tiempo de la colonia, porque no había teatros, ni partidos, ni estadios, ni radios, ni motos, y ni siquiera había choques. Caramba, yo pienso, ¿qué harían los cabros en ese tiempo? Puro encumbrar volantines y nada más. Ni siquiera había fogatas para calentarse, sino que puros braseros. Y creo que los chiquillos usaban cuellito de encaje y rulitos largos, igual que las mujeres. Menos mal que de repente apareció el corsario Drake, que era un pirata. Era un gringo aventurero que venía dando la vuelta al mundo con 5 barcos piratas.
cuando pasó el estrecho de Magallanes, se encontró con Chile. Resulta que Inglaterra, su patria, estaba entonces en guerra con España. Cuando este gringo supo que Chile era colonia de España, dijo: aquí me las van a pagar todos los godos. Pero se levantó una tremenda tempestad al salir del estrecho, y el viento estrelló 4 de sus naves contra las rocas. Con la que le quedaba, el Pelícano, llegó el corsario Drake hasta Valparaíso. En ese tiempo Valparaíso era un puerto muy pobre, con puras casuchitas de adobe a la orilla del mar. Pero como su costa era tan linda, con las enormes rocas, su mar tan azul y los bosques de los cerros tan verdes, los españoles le habían puesto el nombre de Valparaíso. Cuando Drake llegó a Valparaíso, en el Pelícano, vio un gran barco español cargado de oro. El pirata, con todos sus hombres, se adueña del barco y luego salta a tierra y roba cuanto pilla de las bodegas fiscales. Para que no lo persigan, le prende fuego a Valparaíso, y mientras tratan de apagar el incendio, Drake eleva sus anclas y arranca. A los 2 días vinieron a saber en Santiago lo que había pasado en Valparaíso. El pirata ya iba muy lejos. Dicen que escondió sus tesoros en Guayacán, cerca de Coquimbo. Otra cosa entretenida que sucedió en tiempos de la colonia fue el famoso terremoto. Bueno, entretenido para contarlo, porque para vivirlo fue bastante tremendo. Una noche a las 10, mientras todos dormían, ¿qué otra cosa podían hacer, digo yo?, se oyó de repente un ruido subterráneo terrible. La ciudad entera se empezó a sacudir como una gran jalea. Volaban tejas, caían las murallas y vigas de los techos, y una espantosa polvareda ahogaba a todos. El mundo se sacudía y se venía abajo. Desde el Cerro Santa Lucía rodaban grandes piedras y pedazos de roca. La gente aterrada saltó de sus camas gritando desesperadamente, y mientras tanto el terremoto seguía y seguía. Por fin la tierra se quedó quieta, y entonces empezaron a oírse los gritos de la gente que estaba enterrada viva. En medio de la oscuridad, los que se habían salvado trataban de desterrar a los heridos. Movían los adobes, las maderas caídas, llamaban nombres y buscaban a tientas. Había muchos muertos. En ese tiempo vivía la famosa Quintrala. Era una millonaria loca, hija de un señor Lisperger, un español. Es famosa por lo mala que fue. Vivía como una reina y tenía la manía de hacer matar a quien se le antojaba. Como era loca, después le pedía perdón a Dios y luego volvía a cometer otro crimen. Para sentirse menos mala, tenía en su casa un gran Cristo de madera. La noche del terremoto, la corona de espinas de ese Cristo resbaló de su cabeza hasta su cuello, y dicen que cada vez que quiere volver a ponerla en su cabeza, vuelve a temblar. Con este terremoto todo se hizo pedazos, menos este Cristo, que es el Señor de Mayo. Ahora está en la iglesia de San Agustín. Todos los años lo sacan en procesión el día 13 de mayo, que es el aniversario de ese tremendo terremoto. Lo mejor que hicieron los españoles fue enseñarnos a los indios a conocer a Cristo. Algunos de ellos eran buenos católicos y edificaron iglesias y trajeron sacerdotes. Entre los sacerdotes estaba el obispo Villarroel, que quedó herido en el terremoto. A pesar de estar herido, se dedicó a cuidar a los enfermos y a ayudar a los moribundos. Poco a poco otra vez hicieron casas, y aunque eran todas de adobe, de un piso y con grandes murallas, había algunas bastante encachadas. Todas tenían patios. Las de los más ricos los tenían de mármol y las otras de piedra de río. Todavía quedan algunas, pero pocas. En el último patio estaban los pollos, la cocina y la caballeriza con caballos, guano y todo.
También tenían una casucha que se llamaba la estiladora, donde goteaba el agua desde una gran piedra a una olla de greda. Esto era para que el agua se limpiara del barro que traía. En ese tiempo inventaron las escuelas, pero por suerte había pocas. En lugar de reloj, daban la hora cantando, las 3 han dado y lloviendo, etcétera, etcétera, igual que la radio. A mí no me gusta soñar en la colonia, pero si soñara sería por una sola noche y para ir a alguna fiesta. Sería una fiesta en la casa del gobernador don Ambrosio Higgins, que era el papá de don Bernardo Idem. Era el representante del rey de España en Chile, algo así como el presidente. Su hijo Bernardo no vivía con él. Para esta fiesta todas las tías y otras pasaron una semana haciendo dulcecitos de pasta de almendras, niditos, palomitas, corderitos de mazapán y muchas tortas ricas. Los salones estaban alumbrados con 1000 velas en candelabros lindos y la mesa estaba puesta con 80 asientos. Las señoras llevaban vestidos de crinolinas llenos de sedas, terciopelos y encajes, y unas tremendas enaguas con cintas. Usaban corsé con barbas tan apretado que apenitas podían respirar. Y los señores vestían pantalón corto, trajes de seda, medias largas, zapato con hebillas grandes y pelucas. Creo que tenían como 30 guisos distintos que seguramente les cabían bajo la crinolina. Después de la comida, que duró mucho rato, se fueron al salón a bailar polka y rigodón. Eran bailes reverenciosos y muy lentos, sin tocadiscos, sino que con una pura piana que tocaba otra tía. No se aburrían porque era la única fiesta de esos tiempos. El primer obispo chileno que hubo fue don Manuel Alday. Todos los demás personajes importantes de ese tiempo eran españoles. Eso no quiere decir que el obispo Alday fuera indio, sino que sus padres y sus abuelos habían nacido en Chile, y por eso él era de pura sangre chilena. Era bueno y sencillo, y verdadero amigo de los pobres y de los indios. Los niños lo querían tanto que lo seguían en la calle, porque él les conversaba, jugaba con ellos y los sabía entretener. En ese tiempo hubo una tremenda epidemia en que la gente se moría por todas partes. El obispo Alday se dedicó a cuidar a los enfermos sin pensar en que a él se le podía pegar esa peste. Le entregó a los pobres todo lo que tenía. Era como un santo, porque no se acordaba del mismo. Y era un santo chileno de pura sangre. Nosotros los cabros de ahora casi todos somos bisnietos o tataranietos de estos primeros chilenos. Y en nuestra sangre hay varias gotitas de sangre india. También porque si no, no nos gustaría tanto jugar a los indios. Es una pena que no hubiera fotógrafo en tiempos de los indios, porque a mí me gustaría tener un retrato muy grande en mi casa, tal vez de Caupolicán, de Lautaro o de Galvarino. Es rico ser tataranieto de un indio famoso y poderle decir a su papá que uno tiene sangre india. Y por eso es como es. Tercera parte, la independencia. Me había aplastado el dedo en la puerta. Me dolía como reloj y podía contar los segundos en mi uña. Urquieta me dijo que para que doliera menos era mejor levantarlo, porque así bajaba la sangre. Por eso lo levanté. Pero la señorita Carmen creyó que yo estaba apuntando. A ver, papelucho, háblame de la independencia. Yo me quedé callado. Estoy esperando, papelucho. Yo bajé el dedo, pero me dolió tanto que tuve que levantarlo otra vez. ¿Por qué no hablas? Porque me duele mucho el dedo, dije. Te he dicho que me hables de la independencia. Es que no puedo. Me duele tanto el dedo que no puedo pensar más que en él. Lo tengo reventado, le dije. Me llamó a su pupitre y me lo miró, pero no lo vio palpitar y me mandó a sentarme con un no es nada.
Atiendan, por favor. La independencia es la época de la historia de Chile en que había una gran cantidad de chilenos. No eran ya indios ni españoles, eran hombres nacidos en Chile y de sangre chilena. Y les molestaba que Chile dependiera de España. Yo no entiendo lo que es dependiera, dije. Depender de alguien es tener que obedecer a ese alguien. Es lo contrario de ser independiente. Una persona independiente es la que se manda sola. ¿Usted es independiente?, pregunté. Porque usted ya no tiene profesora que la mande y tampoco tendrá papá ni mamá cuando está tan vieja. Tengo 25 años, dijo poniéndose colorada. 25 años, un cuarto de siglo, dije con admiración. Pero ella creía que era muy poco. No estamos hablando de mis años. Me interesa que comprendan lo de la independencia. Chile estaba lleno de chilenos, pero no era independiente, dependía de España. ¿Eso quiere decir que los españoles mandaban y que también castigaban a los chilenos?, pregunté. Claro, el gobernador de Chile era un español nombrado por el rey de España y era como el presidente. Los chilenos querían ser libres y tener un gobernador chileno, elegido por chilenos, pero para eso era necesario luchar. Al fin, dije yo, tengo tantas ganas de que haya una guerra tremenda en la historia de Chile. Era tan aburrida la colonia. Espera un poco. Primero los chilenos se reunieron en una asamblea. ¿Qué era asamblea? Una cantidad de gente reunida para conversar de algo importante. Los que se reunieron se llamaban patriotas y decidieron pedirle su renuncia al gobernador Carrasco, que era un español muy duro, y Carrasco renunció. Qué lástima, dije yo. ¿Entonces no hubo guerra? Espera, papelucho, más adelante verás. Cuando renunció Carrasco eligieron a un viejito chileno, don Mateo de Toro y Zambrano, de 80 años. Era el primer gobernador chileno. Pero como tenía 80 años no podía entenderse con los jóvenes patriotas, de manera que luego eligieron los patriotas una junta de gobierno. Eran 3 chilenos que reemplazaban al gobernador, como si entre los 3 fueran un presidente: Carrera, O'Higgins y Marín. Esa fue la primera Junta Nacional de Gobierno y fue nombrada el 18 de septiembre de 1810. El 18 de septiembre, dije, qué buena idea nombrarla para las fiestas patrias. Al revés, papelucho. Las fiestas patrias son para celebrar el nombramiento de la primera Junta Nacional de Gobierno. Ah, dije desilusionado. Eso nomás. No has comprendido nada. Entonces me chupé el dedo, pero lo tenía tan caliente como una papa de cazuela. Me lo saqué de la boca porque casi me quemaba y lo volví a levantar. ¿Estás apuntando, papelucho? No, señorita, me estoy enfriando el dedo. No quiero saber más de tu dedo, dijo ella. Les he explicado lo de la primera junta de gobierno. ¿Has comprendido? No, señorita. Miró al techo para buscar paciencia y la encontró. Ya saben ustedes que los españoles habían hecho ciudades en Chile, que tenían sus familias, sus negocios. Ellos dependían del rey de España, y el que mandaba en Chile era un español elegido por el rey. Los chilenos no mandaban, tenían que obedecer al gobernador. Por eso los chilenos que se llamaban patriotas les pidieron su renuncia al gobernador y eligieron a 3 caballeros chilenos en vez de él. Con ellos, Chile empezaba a ser gobernado por chilenos. Ah, ya entendí, dije yo. Pero usted nos pitó cuando dijo que tenían que luchar. No les costó nada. Ya verás, no iba a ser tan fácil como pareció al principio. Quedaron todavía en Chile muchos españoles que habían sido dueños y patrones desde el tiempo de Valdivia. Esos españoles querían a su rey y estaban acostumbrados a obedecerle. No iban ellos a entregar su poder, sus tierras, sus riquezas por el alboroto valiente de los patriotas. Se iban a defender. La señorita Carmen en persona me curó el dedo, porque es re buena gente fuera de clases. Mientras me lo lavaba y me lo envolvía, me dijo:
¿Conoces tú, papelucho, a don Bernardo Higgins? No, le dije. ¿No has oído hablar de él? Claro que sí, pero como usted me preguntó si yo lo conocía... ¿Y has oído hablar de don José Miguel Carrera? ¿Tiene estatua? Sí, la tiene, pero no está a caballo. Carrera, O'Higgins y Marín formaron la primera junta de gobierno. Bien encachada esa junta, ¿no? ¿Y cómo era Carrera? Un hombre extraordinariamente inteligente y simpático, muy vivo, generoso, valiente, y se hacía obedecer por todos. Por eso su padre lo mandó a terminar sus estudios a España, por miedo a que se metieran revueltas. Y tal como pensaba su padre, apenas pudo, entró al ejército español y se fue a pelear en la guerra de España contra Napoleón. Como era tan valiente, luego le dieron la medalla de oro y lo nombraron sargento mayor de húsares. Pero de repente lo hirieron y tuvo que irse a su casa. Ahí estaba, rabiando por no poder pelear en la guerra, cuando le llegó una carta de Chile. Su padre le contaba lo de los patriotas, lo de la Junta de Gobierno y lo de la independencia. Don Miguel saltó de la cama y se embarcó para Chile. Venía impaciente por ayudar a pelear por la independencia de su patria. Y entonces, a poco de llegar, fue elegido en la nueva Junta de Gobierno con O'Higgins y Marín. Como ellos no se interesaban en gobernar, Carrera quedó solo gobernando. ¿Echó a los españoles?, le pregunté. No tan ligero, papelucho. Primero hizo un diario, La Aurora de Chile. Después el Instituto Nacional y después la bandera chilena en vez de la española. ¿Y después armó la guerra? Cuando los españoles vieron todas las ideas y demás cosas que estaban haciendo Carrera, resolvieron atajarlo. Formaron su ejército en el que había muchos hombres. Se llamaba el ejército realista. Realista quiere decir que eran partidarios del rey. Y salió el ejército realista al encuentro del ejército patriota, que era el de los chilenos. ¿Y se armó al fin la guerra?, pregunté. Carrera supo que venían a atacarlo y puso al mando de su ejército a su amigo don Bernardo Higgins. La mayoría de los patriotas no eran más que voluntarios, no eran soldados. Entonces no sabían pelear. Los valientes siempre saben pelear. Cuando por fin se encontraron en Chillán, pelearon cuerpo a cuerpo. Llovía con tanta fuerza que tuvieron que dejar la batalla. Se fueron a pasar la noche al Roble. Tampoco resultó la pelea. Espera. Mientras dormían los patriotas en el Roble, aparecen de sorpresa los realistas con su inmensa tropa y regias armas. Los patriotas se defienden como leones, pelean desesperadamente. O'Higgins les grita: o vivir con honor o morir con gloria. El que sea valiente, que me siga. Y se lanza contra los realistas. A pesar de no estar preparados los patriotas, el valor de O'Higgins los hizo ganar la batalla. Al fin, dije yo, y la señorita Carmen terminó de amarrarme el dedo. Yo les conté a los demás que por fin iba a ponerse entretenida la historia de Chile. Y cuando sonó la hora de clase, entramos bien apurados, como si fuéramos al teatro, pero la señorita Carmen no aparecía. Entonces por fin llegó la señorita Riquelme y dijo que la iba a reemplazar porque la señorita Carmen se había enfermado. Y la señora Riquelme es una veterana que le enseña historia a los de tercero medio, porque es verdaderamente sabia. Así que resolvimos ponerle mucha atención para aprenderlo todo de una vez y cuando se mejore la señorita Carmen darle una sorpresa. ¿Cuál fue la última clase, niños?, dijo con voz amarilla. La batalla del Roble, dije yo, creyendo que era en clase donde la señorita Carmen me la había contado. ¿Están ya en la independencia?, dijo con respeto. ¿Saben algo de O'Higgins? Yo paré el dedo sin dolor. Diga usted, me dijo, porque no sabe mi nombre. O'Higgins ganó la batalla en el Roble, dije sin respirar. Muy bien, los patriotas lo nombraron entonces general en jefe del ejército. ¿Pero de dónde vino este señor O'Higgins? Nadie contestó y la señora Riquelme se puso a hablar. Bernardo Higgins era hijo del
del que fue gobernador don Ambrosio Higgins y de una señora chilena. Pero como al rey de España no le gustaba que sus gobernadores se casaran con chilenas, tuvo que esconder a su hijo en casa de un amigo para que el rey no supiera que lo tenía. El amigo lo llevó a su fundo y ahí Bernardo aprendió de todo, porque era muy inteligente. Corría a caballo, cazaba, saltaba pircas, disparaba con regia puntería. Y un buen día su papá lo hizo mandar a Europa, al mejor colegio de Inglaterra para educarlo. Bernardo se sentía muy solo allá. Se acordaba de Chile, de su mamá chilena, de su padre, que no se atrevía a tenerlo a su lado por miedo al rey de España. Algún día, cuando fuera hombre, vendría a Chile a pelear por la libertad de su patria y porque los chilenos no tuvieran que obedecerle a los españoles. Por fin se embarcó para Chile y llegó poco antes de que muriera su padre. Este fue Bernardo Higgins, el general en jefe del ejército chileno en la Guerra de la Independencia y el que ganó la batalla del Roble. ¿Y esa fue toda la guerra?, pregunté. ¿Dónde está el Roble?, preguntó Urquieta. Cerca de Chillán, contestó ella. Y a mí ni me hizo caso. Resulta que la señorita Carmen no volvió al colegio en toda la semana, justo cuando todos teníamos ganas de saber lo que pasó con O'Higgins. Nosotros pensábamos que estaría muy enferma, tal vez con cáncer o peste. Así que el domingo en la mañana seguramente se habría muerto. Yo estaba seguro de que el lunes nos iban a decir al entrar al colegio: hoy tenemos misa por la señorita Carmen. Pero en lugar de eso, estaba la propia señorita Carmen en el patio esperándonos. Eso sí que estaba completamente distinta. Tenía la cara como nueva, los ojos así como artista y un carácter como si fuese su día de santo. Nos saludó a cada uno por separado, nos dio un caramelo a cada uno y cuando entramos a clase de historia dijo: es un gran día para mí, un día inolvidable. Yo pensé que se habría sacado una moto en alguna rifa, pero después pensé que las mujeres gozan con otras cosas. Entonces me dije: habrá encontrado asiento en el micro o le habrán dado un par de medias, y no me preocupé más. Haremos una clase inolvidable, dijo ella con cara de relámpago. Así como yo recordaré este día cuando sea viejita, así también ustedes se acordarán de esta clase cuando sean veteranos. Chitas, les dije a Gómez. Nos va a repartir helados y escopetas. No me distraigas la clase, papelucho. Estamos en clase de historia de Chile y en plena guerra de la independencia. Tú querías guerra, ahora la tienes, pero es preciso atender. Es que ya la aprendimos, le dije yo. La señorita Riquelme nos enseñó quién era Bernardo Higgins. Ya me lo había dicho ella. Aprenderemos ahora la batalla de Rancagua, pero no vamos a contarla, vamos a vivirla. Nos acomodamos todo para vivirla, pero la señorita Carmen nos dijo: colóquense en 2 filas. Para una batalla deben haber 2 bandos, 2 enemigos. Unos serán los realistas y otros los patriotas. Eso no quiere decir nada, ¿de acuerdo? Nos habíamos puesto en fila a cada lado de los pupitres. Los de la derecha serán los patriotas, dijo ella, y los de la izquierda los realistas. Yo estaba a la derecha, pero Urquieta y Maldonado eran realistas. Nos miramos con bastante odio, sobre todo Maldonado, que es español y le carga estudiar historia de Chile. Para que ustedes vivan la batalla de Rancagua, construiremos la plaza de Rancagua, y nos hizo colocar los pupitres dejando una plaza en medio y 4 calles libres. Los pupitres cerraban las esquinas. Los patriotas al medio con O'Higgins, dijo ella. Y todos entramos en la plaza. O'Higgins sabe que viene un gran ejército realista a atacarlo y se refugia con sus hombres en la plaza de Rancagua. Da orden de que tapen las 4 bocacalles, con sacos, adobes, piedras y maderas. Así esperó el asalto como en una fortaleza. Nosotros en medio de la plaza llenamos de libros, bolsones y cuadernos las 4 entradas. Lo malo es que nadie era O'Higgins, pero ella nos mandaba. Es el 1 de octubre, dice ella con voz de héroe.
Ustedes los realistas, le dice a Maldonado, son 5.000 soldados y se lanzan al asalto. Todavía no había terminado su frase cuando por los 4 costados se largan los realistas a atacarnos. Volaban los cuadernos, los puñetes, los zapatos, pero nos defendimos como leones y nadie pudo entrar en la plaza. La señorita Carmen tocó la campana y dijo: al día siguiente los realistas comienzan un nuevo asalto para obligar a O'Higgins a rendirse. ¡Esperen!, grita al ver que Urquieta me pesca de las mechas. Tapan las acequias para no dejar entrar el agua a la plaza. Así los patriotas no tendrían con qué enfriar sus cañones y desesperarían de sed. Y para obligarles a entregarle a los realistas le prenden fuego a los 4 costados de la plaza. O'Higgins no les tenía miedo a la muerte. Aunque el fuego los ahogaba con su calor y su humo y no tenían agua para apagarlo, él seguía luchando. De los 1.700 patriotas que peleaban, había solo 300 en pie. Los demás estaban muertos o heridos. En realidad, no quedaba otra cosa que rendirse. Un oficial español les dice que se entreguen. Hasta ese momento escuchamos con atención a la señorita Carmen, pero cuando vi la cara de felicidad de Maldonado, no pude sujetarme y me tiré sobre él con un grito de ¡Viva Chile! ¡Viva la patria! Y lo eché al suelo. Parece que O'Higgins hizo lo mismo y gritó lo mismo. Entonces los patriotas me imitaron todos y pasamos por encima de los realistas como una carga de caballería. Dejamos la crema. Aunque ellos eran 5.000 y nosotros apenas 300, los liquidamos y pisoteamos y ganamos la batalla. Y resultó tan macanuda esta batalla que casi todos los realistas quedaron machucados, rasguñados y uno con el brazo zafado. Y costó mucho volver a ordenar la clase. Pero lo peor de todo fue que la directora del colegio mandó a llamar a la señorita Carmen y la retó como a un cabro. Al otro día la señorita Carmen tenía cara de enferma. Había faltado casi la mitad de los de la clase y unas mamás copuchentas habían ido a reclamarle a la directora que sus hijitos estaban lastimados y que la señorita Carmen les tenía mala barra y por eso los había hecho realistas. La mamá de Maldonado era peor todavía porque después de insultar a la directora había sacado a su hijo del colegio. Me daba pena. La señorita Carmen tenía como hipo y miraba todo el tiempo sus uñas. Yo encuentro que su idea fue muy buena, porque nunca se nos va a olvidar la batalla de Rancagua. Entonces me acerqué a su pupitre y le di una naranja. Usted decía que nunca se iba a olvidar del día de ayer, pero es mejor que lo olvide, le dije. Ella me miró con los ojos colorados. Gracias, papelucho, no quiero olvidar el día de ayer. Fue maravilloso, dijo, y puso cara de santa. No entiendo a las mujeres, dije para mí, pero ella me oyó. Ven acá. Me tomó suavemente de un brazo, me acercó a ella y me besó la oreja. No sé si lo soñé o me lo dijo al secreto, pero creo haber oído esto. No importa sufrir, porque él me ama. Yo me puse como tomate y sentí una rabia atroz en la cabeza. ¿Qué le había hecho yo para que viniera a darme un beso y a dejarme en vergüenza delante de todos? La vida es muy injusta. Cuando volví a mi asiento sentí como todos me tiraban besitos en secreto. Tenía más rabia que un volcán. Pasó un rato en que yo sentía mi rabia y el ruido de besitos y mis manos no aguantaban más ganas de dar puñetes. De repente la señorita Carmen dijo: O'Higgins ganó la batalla de Rancagua, pero no había vencido a los realistas. Todos pusimos atención en la esperanza de vivir otra guerra. Sabían los patriotas que en la Argentina don José de San Martín estaba luchando también contra los realistas. Los argentinos, igual que los chilenos, querían ser libres, y O'Higgins y muchos patriotas se fueron a la Argentina para luchar con ellos. O'Higgins y San Martín se parecían por lo valientes, y también por sus estatuas, dije yo. Entre los chilenos patriotas que llegaron a la Argentina había uno que le gustó mucho a San Martín por su habilidad y por su audacia. Era Manuel Rodríguez. Ese tiene calle, dije yo.
Era un hombre joven, arrebatado, revoltoso y valiente. Se atrevía a todo. Disfrazándose de vendedor, de mujer o de cura, se metía al campamento de los realistas para averiguar sus planes. Así le daba noticias frescas de todo a San Martín. Me gustó ese Manuel Rodríguez y por eso puse atención. San Martín le encomendó a él que hiciera un batallón a su gusto, y Manuel Rodríguez eligió los más valientes, aunque fueran como fueran, con tal de que se atrevieran a todo, para alistarse en su pelotón. Manuel Rodríguez los ponía antes a prueba. Tenían que resistir sin pestañear por lo menos 25 azotes los mandaba. 25 azotes. Los mandaba disfrazados al campamento realista. Y conversando los patriotas de Manuel Rodríguez les hacía creer que no se preocupaban ni estaban preparados. Entonces los realistas también se despreocupaban. Ahí llegaba Manuel Rodríguez con sus fuerzas. Los sorprendía, atacaba y los vencía. Cuéntenos más de Manuel Rodríguez, dijo Pérez. Los españoles lo perseguían sin poder encontrarlo. Ofrecían una cantidad de oro al que lo apresara vivo o muerto, pero él se escapaba de sus manos. Un día llegaron a buscarlo a la casa de un juez donde él estaba escondido. Había ahí 2 borrachos. Cuando vio venir a los guardias españoles, Rodríguez se hizo el borracho al lado de los otros. Habló con los guardias que lo perseguían y ellos ni lo reconocieron y se fueron. ¿Qué más hizo?, preguntó Navarro. Otro día llegó a casa de un jefe realista, vestido de panadero, y le dejó el pan sin que sospecharan que era él. Cuéntenos más, pidió Gómez a la señorita Carmen. Bueno, la plaza de Melipilla estaba tomada por los españoles. Llegó Manuel Rodríguez con 80 guasos a caballos. Los sorprendió y antes de que pudieran defenderse, se tomó la plaza. Así los españoles no podían más con él y ofrecían 1000 monedas de plata por su cabeza. Cuando Manuel Rodríguez supo esto, se acercó al coche del representante del rey de España y le abrió la puerta para que él bajara. ¿Cómo iba a pensar que ese caballero que era el propio perseguido? Y así se atrevía a todo. Otra vez se disfrazó de marino y se metió en la cocina de un jefe realista y pudo oír lo que planeaban ellos en el comedor. Era un choro, dije pensando que me gustaría ser como él. Cuando terminó la clase de la señorita Carmen ya no tenía ojos colorados y a mí no me ardía la cabeza ni me tiraban besitos. Todos queríamos jugar a Manuel Rodríguez. Esa noche, mientras estaba feliz durmiendo, desperté con la rabia del día antes. Oía besitos de los chiquillos riéndose de mí. También sentía en la oreja el secreto de la señorita Carmen. ¿Para qué me lo dijo? ¿Qué me importaba a mí? ¿Él la amará? Eso es lo malo de todas las mujeres. Lo único que les importa es el amor. Me dio tanta rabia con ella que me desvelé. Al otro día me levanté temprano y estuve ensayándome de dar puñetes para todos lados, porque veía que al entrar al colegio iban a empezar todos a tirarme besitos. Y estaba decidido a defenderme. Y en la casa armaron más rosca porque reventé la almohada y el colchón se cayó por la ventana y se quebró la pata al velador. Y a mí nadie me hizo burla en el colegio porque resulta que se habían robado en la noche nada menos que la caja de fondos. Y había radiopatrullas y detectives y cuanto hay. Pero la señorita Carmen tocó la campana y nos encerró en la clase como si nada pasara. Estamos a punto de terminar la historia de Chile, dijo, y me interesa terminarla para pasar a otras materias. Eso es lo malo de estudiar, se termina una cosa y vamos con otra. No se acaba nunca, dije yo. Cuando has almorzado bien, no deberías comer nunca más, dijo ella. Son tonterías, volvamos a Manuel Rodríguez. ¿Dónde preparaba él su batallón? ¿Dónde estaban San Martín y O'Higgins? Nadie contestó. Papelucho, dime, ¿dónde estaba O'Higgins? Creo que en Argentina, dije, y le achunté. Perfectamente contestado. El ejército libertador estaba ya listo para atacar a los realistas. Venía de la Argentina y tenía que pasar la cordillera de los Andes.
Una parte venía con San Martín como general y la otra parte con O'Higgins. Tenía que atravesar la cordillera en mulas porque los caballos se resbalan en las quebradas. Era un camino penoso y largo, paso a paso. ¿Cuántos años se demoraron?, pregunté. Ni un año, pero sí un mes entero. Salieron a principios de enero y divisaron la tierra en los primeros días de febrero. Qué aburridas eran las guerras de antes, dije yo. El 12 de febrero, al amanecer, el ejército de O'Higgins se encontró con los realistas. Era en los cerros de Chacabuco. Señorita, yo conozco la cuesta de Chacabuco, dijo Pérez. Muy cerca de allí, dijo ella. San Martín dio orden de avanzar a los dos grupos de patriotas, pero los realistas estaban muy preparados y los recibieron con cañonazos, y los patriotas no pudieron seguir adelante. Al ver esto, los realistas se creyeron ganadores y se descuidaron. De repente, O'Higgins con su ejército se deja caer sobre ellos de sorpresa. Los realistas se defienden valientes, pero los patriotas chilenos estaban resueltos a ganar la batalla. Una lluvia de fuegos, balazos, lucha cuerpo a cuerpo, parecían soldados de hierro, y los realistas no tuvieron más remedio que arrancar. Ahí quedaron tendidos sus caballos, sus armas, los prisioneros, los muertos y los heridos. La batalla de Chacabuco había sido ganada por los chilenos. ¿Y con eso se acabó la guerra? No todavía. O'Higgins fue elegido director supremo de Chile, que es más que un presidente. Eso fue en el año 1817. ¿1817? Dije yo. Es bien fácil de acordarse. ¿Por qué es fácil? Porque es fácil, contesté. Vamos a ver si lo recuerdas, dijo como sacándome pica. Pero sigamos adelante. O'Higgins había ganado a los realistas, pero no estaba tranquilo porque sabía que había muchos de ellos en Chile. Cualquier día podían armar una revolución. Entonces decidió averiguar lo que pensaba la mayoría del pueblo chileno y mandó a poner en todos los cuarteles 2 libros para que en ellos firmara todo chileno. En uno debían firmar los que querían la independencia de Chile y en el otro los que no la querían, o sea, los realistas. Así se sabría cuáles eran más. El libro de los patriotas, de los que querían la independencia de Chile, se llenó de firmas. El otro no tuvo tantas. Entonces O'Higgins escribió el acta de la independencia de Chile y la firmó. Eso fue el 12 de febrero de 1818, un año después de la batalla de Chacabuco. Ese día el pueblo de Chile vio la jura de la bandera, que significaba que Chile era un país libre con su bandera propia. ¿Y fue una fiesta muy linda?, pregunté. Impresionante, dijo ella. 3 veces impresionante, dije yo. Pero yo creo que O'Higgins eligió el 12 de febrero para la jura de la bandera porque era más fácil para nosotros recordarlo. Porque el 12 de febrero se ganó la batalla de Chacabuco. El 12 de febrero se fundó Santiago. Era un día bien conocido. Tienes razón. Pero entre tanto los realistas se aprovecharon de que O'Higgins estaba ocupado de otras cosas y atacaron a los patriotas en el sur. Chitas, dije yo, porque a mí me habría pasado lo mismo. Ya ni me acordaba de los realistas. Cuando supo esto, O'Higgins partió con San Martín a defender su ejército. Acamparon cerca de Talca, en Cancha Rayada, y estaban arreglando su posición cuando se les vino encima el ejército realista. Estaba oscuro y era una confusión. Los patriotas trataron de defenderse, pero era difícil en la oscuridad de la noche y sin conocer el terreno. El caballo de O'Higgins cayó muerto y el propio general recibió un balazo en el brazo derecho. No había más solución que dispersarse. Este fue el desastre de Cancha Rayada. Me dio tanta rabia ese desastre que no podía pensar en otra cosa. Así que me acerqué a la señorita Carmen en el recreo y le pregunté: «Oiga, ¿entonces Chile no es libre todavía?» «¿Por qué, papelucho?» «Porque el desastre de Cancha Rayada y también porque Maldonado siempre me está sacando pica con que España es nuestra madre patria y otras patillas». «Maldonado es español, no lo olvides». «Bueno, pero Chile es libre, ¿o no?» «Totalmente libre». ¿Y cómo?» Y lo veremos más adelante. Nos queda muy poquitito para terminar este cuento. Chao, amiguitos.